Y los números del INDEC no solamente marcaron la inflación de 1,6 y los datos de la canasta básica total y alimentaria, también marcaron una caída del salario promedio y una caída del empleo informal, una caída bastante abrupta durante el primer trimestre de este 2025. Vamos a hablar en relación a este punto con la comparación de precios y salarios efectivos, ¿no? Y cómo se ve entonces en este último tramo una caída bastante abrupta del 3,7 al 1,5%. El salario formal que cayó por cuarto mes consecutivo. Los puestos laborales, ¿no? Cada vez hay mayor informalidad. Argentina igualmente tiene un porcentaje bastante alto de trabajo informal, lo que eso conlleva después a mucha dificultad en el momento de la jubilación, ¿no? Por la falta o la carencia de aportes y previsionales para el futuro. Pero bueno, ahí está la situación de la Argentina en relación a esta caída de los salarios que ya acumula una baja del 5,5%. Federico Pastrana es economista, vamos a estar hablando con él y le agradecemos este contacto para poder entender entonces cómo se produce esta caída del salario y qué es lo que podría pasar fundamentalmente en los próximos meses, porque baja la inflación, pero baja también la posibilidad de consumo, Federico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, efectivamente está pasando algo que es muy diferente a lo que pasaba en el año 2024, en donde había una desinflación, es decir, bajaba la inflación, pero los salarios reales se recuperaban, ¿sí? En general, cuando la inflación cede, hay una recuperación del salario real, y efectivamente eso es lo que pasó en 2024. Pero en 2025 nos encontramos con un escenario muy distinto, que es en el que el gobierno utiliza con más fuerza el ancla salarial. Es decir, el gobierno pone techo a las paritarias y esos techos a las paritarias hoy hacen, y desde hace varios meses, que las paritarias se negocian entre 1 y 1,5% mensual. Claro, como la inflación queda de 1,5 mensual para arriba, pensemos que abril fue un mes de 3,8% de inflación, marzo fue de 3,8, abril fue de 2,8, fueron meses de mucha inflación y los números de inflación quedaron muy por arriba de los salarios. Eso hace que, claro, que vos tengas inflación, pero que el salario real caiga. Y estos meses en donde disminuyó la inflación, como los salarios reales, como los salarios negociados quedan por debajo de la inflación, constantemente cae el salario real. Eso a lo que llevó es que efectivamente haya una caída del salario real de 5,5% en los últimos 4 meses, que son caídas muy grandes, ¿sí? Son caídas que no se registran hace mucho tiempo y que básicamente están vinculados a un proceso de crisis mucho más grande del que en general está la sensación de que estamos transitando. Es decir, en general estos procesos de caída del salario real se dan con mayor inflación, no con menor inflación. ¿Y la caída de los puestos laborales? Más atípica, ¿no? Porque digo, Sí. además de esta caída, ¿también hay una vinculación con la caída del trabajo formal? Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que este es un proceso más vinculado con la macroeconomía, es decir, vos tenés en los últimos, sobre todo a partir de 2025, en la desinflación, o sea, pensemos que hasta a fines de 2025 ya la inflación se situó en 2,5, entre 2 y 2,5%. Por lo tanto, los puntos que tenía para ganar el salario real fueran muy bajos, porque el efecto de desinflación de 6% a 2% son 4 puntos, pero ya cuando es 2,5 a 2 es 0,5, con lo cual el efecto expansivo de la desinflación es mucho más bajo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el ancla salarial fue mucho más fuerte, como decíamos antes. El gobierno se planta con un techo en las paritarias muy fuerte, que hace que no se pueda negociar por encima de 1,5%, con lo cual quedan los salarios todo el tiempo negociando. No sé si puedo mostrar el gráfico de recién, en donde se ve con claridad que los últimos 3 meses, las barras amarillas muestran que el salario negociado, fíjese, el salario efectivo está creciendo 0,9, 0,8, 0,7, y la inflación fue 3,7, 2,8, 1,5. Con lo cual tenemos a los registros de inflación muy por arriba y hacen que ese área gris, que antes era positiva, que quedaba por arriba, ahora quedará muy por abajo, ¿sí? Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Pasa que hay un proceso de precarización laboral. Es decir, el empleo registrado no se recupera a la velocidad que se recupera la economía, y eso hace que, por más que vos tengas una actividad económica que mejoró mucho y que está por encima del registro de 2023, el empleo registrado está por debajo, ¿sí? Solamente se recupera el 30% de lo perdido en términos de empleo registrado. ¿Qué es lo que subió? El cuentapropismo. Y el cuentapropismo tiene implícitos salarios
o niveles de ingresos muchísimo menores, alrededor del 50-60% de lo que cobra un asalariado registrado, con lo Claro, eso cual te iba a lo que preguntar. pasa es que empeora la calidad del empleo, pero también empeoran los ingresos. La persona que no tiene un trabajo formal, el que no está registrado, ¿no? El que trabaja en negro, termina teniendo un impacto mayor al que tiene un trabajo formal, que por lo menos tiene esa paritaria del 1 punto y medio, que es verdad, no le gana la inflación, pero bueno, por lo menos no está por debajo de la línea de pobreza. Pero estamos hablando de un porcentaje en Argentina muy grande de gente que no está registrada. Efectivamente, lo que pasa con la gente que no está registrada es que es mucho más volátil y mucho más vulnerable al ciclo económico. Pensá en un vendedor de Mercado Libre, ¿sí? Alguien que vende cosas por Mercado Libre, no tiene vacaciones esa persona. Esa persona, si no trabaja 15 días, ahora una semana en las vacaciones de invierno, olvídate, esos ingresos no los cobra, mientras que el asalariado registrado sí los cobra. Pero además tiene ingresos mucho menores, ¿sí? Y además es mucho más dependiente del ciclo económico. Es decir, si aumenta el mercado interno, si mejoran las condiciones del mercado interno, va a vender más esa persona. Y si empeora, como está pasando en los últimos meses, el mercado interno, el consumo baja, esa persona cobra mucho Claro. menos, ¿sí? Por lo tanto, esos ingresos, cuando la cosa está bien. Pero cuando la cosa está mal, empeora muchísimo más que lo que le pasa a un asalariado formal que cobra más o menos lo mismo durante los distintos meses. Te sumo la información de un relevamiento de Quantum Finanzas que habla del endeudamiento de los argentinos entre noviembre del 2024 y abril del 2025. En ese periodo de tiempo estableció que hubo un aumento de la deuda de las familias argentinas de un 46% y gran parte de esa deuda es de las tarjetas de crédito. Esta situación económica con la pérdida de poder adquisitivo genera, Federico, en definitiva, una deuda por parte de las familias. Básicamente lo que estamos viendo en términos de deuda es un reflejo de la estabilización de ingresos en niveles bajos, acrecentado por esta dinámica que estábamos mostrando en los últimos meses. Vos pensás que hoy los ingresos están por debajo de noviembre de 2023, ¿sí? O sea, de fines de 2023. Y en fines de 2023 había una inflación de más arriba del 10%, con lo cual los ingresos no estaban bien en ese momento, ¿sí? Nosotros tuvimos un descenso muy fuerte de la inflación, pero no tuvimos la ganancia relativa que deberíamos haber tenido en términos de ingresos. O sea, bajó la inflación, pero los ingresos están peor que antes, no mejor, ¿sí? Eso es antiintuitivo. Y eso es un problema y un rasgo complicado del esquema económico, sobre todo en términos de la perspectiva que da hacia adelante, ¿sí? Que preguntabas antes. La verdad que nosotros creemos que este programa tiene como base del crecimiento de los ingresos la desinflación. Es decir, es un programa que si logra bajar la inflación, los ingresos pueden subir. Si no lo logra, no. Entonces tenemos el problema de que ya ocurrió mucho la desinflación, por lo tanto ese efecto de 2024 ya casi no ocurre. Ahora, tenemos el efecto de que hoy tenemos dos anclas muy importantes del programa económico, que son el ancla cambiaria y el ancla salarial. El ancla cambiaria hoy está en grandes problemas para sostenerse. Ya tuvimos un sacudón en abril, ahora tenemos otro sacudón que impacta en los precios, va a acelerar la inflación, y como tenemos los ingresos muy deprimidos y yendo alrededor del 1%, lo que tenemos hacia adelante es una tendencia al estancamiento o de caída de los ingresos que repercute en el mercado interno, y eso repercute en los otros segmentos ocupacionales o de las personas que venden en el mercado interno y viven de vender Sí. a personas que consumen. Entonces, ¿eso qué hace? Eso genera un problema que va continuándose y va erosionando los ingresos progresivamente. Con lo cual, el endeudamiento de las familias, mayores compras con tarjetas de crédito o mayor morosidad, es decir, retrasos en el pago de la deuda, son consecuencias lógicas de este deterioro de ingresos. Mira, estos son los números que te estaba comentando, los vamos a compartir ahora en imagen en relación a esta deuda, ¿no? Aumentó un 46% de noviembre del 2024 a abril 2025, pero el mayor porcentaje se da en las tarjetas de crédito y también, por supuesto, en cheques rechazados, ¿no? Mirá el aumento en ese mismo periodo de cheques rechazados de un 32%. Esto lo hace Quantum Finanzas. En relación a la deuda de las familias, que muchas veces generan deuda en base a lo que ustedes los economistas llaman los rubros que no debieran de ser flexibles, ¿no, Federico? Como los alimentos y los medicamentos, que terminan siendo flexibles, porque la gente quizás no logra llegar a fin de mes y hace recortes donde antes ni siquiera lo hubiera pensado.
Sí, efectivamente, eso es justamente, a ver, el gobierno festeja que la pobreza está en el 31%. Y la verdad que para una economía como la Argentina, 31% de pobreza es un registro alto, no es un registro bajo en términos históricos, Ujú. ¿sí? Las jubilaciones hoy están entre 40 y 50% por debajo de lo que eran hace 10 años. ¿Sí? Los salarios están 15% abajo, entre 15 y 20% abajo de lo que eran hace 10 años. Estamos en un nivel de ingresos que es bajo. A eso hay que sumarle que este programa económico, una de las características que tiene es que desmantela el Estado y desmantela políticas públicas que no aparecen, que no suelen ser medidas en las estadísticas de ingreso y sobre todo de pobreza, indigencia y de distribución del ingreso, pero que impactan, ¿sí? Típicamente, de las políticas más importantes que afectó a los adultos mayores, además del bono de los jubilados, fue el tema de los remedios, ¿sí? De los remedios cubiertos por el PAMI. Entonces vos tenés distintas políticas o la política alimentaria del gobierno que también bajó muchísimo, están alrededor del 15% de lo que era, o sea, bajó más del 80%, con lo cual vos lo que tenés es un ajuste en distintos rubros que son muy críticos, como decís, política alimentaria o cuestiones de remedios, que impactan directamente sobre el ingreso disponible de las familias. Es decir, che, mirá, yo antes podía acceder a los remedios. Una persona que cobra 400.000 pesos, ¿sí? De jubilación, antes tenía los remedios cubiertos y ahora no los tiene y los tiene que pagar. Y los remedios están más caros que antes. Con lo cual, claramente tiene un deterioro de su bienestar y de las posibilidades de seguir subsistiendo, ¿no? Federico, muchísimas gracias por esta Nada, gracias por la comunicación y oportunidad. por el análisis. Hasta luego, gracias. Bueno,